Amén. Iba a pedir que antes de empezar el mensaje alguien orase por este tiempo, pero la conexión brasilera ha funcionado y Vina ya ha orado por este tiempo que vamos a tener, donde espero que el Señor nos pueda hablar a nuestro corazón y enseñarnos cosas como a mí me ha enseñado, que os pueda tocar como a mí me ha tocado, porque como siempre digo, cuando preparamos una predicación, los primeros que estamos recibiendo la palabra del Señor, y a veces no de forma amable, somos los predicadores. Y a mí esta palabra especialmente que hoy ya tenía muchas ganas de predicar, ya llevaba varias veces que me tocaba el turno de predicación y quería hablar sobre este tema, pero no veía la oportunidad y el Señor me ha permitido ahora que podamos verlo. Lo que iba a decir, espero que el Señor pueda tocar vuestros corazones con esta palabra y que la tomemos en primera persona. Muchas veces, cuando estamos escuchando las predicaciones, siempre estamos pensando, esta palabra le viene muy bien para tal persona, o esta palabra viene muy bien para la iglesia, esta palabra, se me están ocurriendo 3 o 4 personas donde yo creo que el Señor le está hablando a los corazones, ¿no? Siempre, muchas veces tenemos la tendencia, yo tengo la tendencia de pensar siempre en muchas personas a las que la predicación de hoy le ha venido muy bien, yo creo, porque Dios ha hablado muy claro para estas personas que tienen que corregir todavía estas cosas, ¿no? Y le pasa como una anécdota que cuenta de un pastor, ¿no? Perdón por el pastor, no lo veo, ¿cómo está? Estaba por aquí antes. No es mala versión para él, ¿no? Pero para Miguel y para Óscar. Pero cuenta de un pastor que había ido a hacer un chequeo al médico y el médico era amigo suyo, habían acabado, bueno, al principio todo estaba bien, todo estaba en orden y le dice, me tendrías que dar un consejo porque creo que mi mujer se está quedando sorda. ¿Tú crees que tu mujer está quedando sorda? Sí. Dice, pues mira, vas a hacer un test, te voy a dar un test para comprobar si está quedando sorda. Cuando llegue, hazle esta pregunta que te voy a decir. Y dice, muy bien, pues cuando llegue a casa le voy a hacer esta pregunta. El hombre se va, vuelve a su trabajo, vuelve a la iglesia, a la oficina, atiende los temas que tiene que atender. Y ya, cuando llega la noche, va y se va para su casa. Entonces, cuando llega, abre la puerta y dice, cariño, ¿está lista la cena? Y suena un móvil. No. Y no escucha nada. Entonces entra un poco más en la casa, pasa del recibidor, pasa al salón y vuelve a repetir, cariño, ¿está lista la cena? No escucha respuesta. Dice, pues va a ser que sí, que está bastante sorda. Ya por fin llega a la cocina, que precisamente su mujer estaba allí, y dice, cariño, ¿está lista la cena? Y la mujer le contesta, por tercera vez, sí. Pero el sordo o la sorda era su mujer, ¿os dais cuenta? Y muchas veces a nosotros nos pasa eso, cuando escuchamos el mensaje pensamos, no, este mensaje, para esta persona yo creo que le ha venido muy bien, ¿no? Este mensaje yo creo que ha tocado el corazón para estas personas, para la iglesia, ha venido muy bien, ¿no? Me gustaría que el mensaje de hoy lo analizásemos desde un punto de vista personal y que cada uno pensase en sí mismo para entender lo que Dios tiene en su corazón para nosotros, ¿no? Os invito a abrir la Biblia o el móvil o la aplicación que tengáis en Mateo 7. Mateo 7, versículos del 7 al 12. Es un texto muy corto, pero que espero que nos traiga muchas cosas para nuestra vida. Mateo 7:7, vamos a leer hasta el 12. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Permitidme, antes de entrar
a meditar en estos textos, una pequeña o una grande introducción, sobre todo el contexto donde están escritos estos versículos. Estos versículos forman parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte son esos capítulos 5, 6, 7 de Mateo, muy famosos. Yo diría que uno de los pasajes favoritos de mi vida, porque tienen un montón de enseñanzas, un montón de cosas de cómo Jesús quería enseñar, quería mostrar a su iglesia el tipo de iglesia que él esperaba que fuéramos. Era un compendio de enseñanzas que Jesús había dado, que también luego vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas, pero de una versión mucho más reducida, ¿verdad? Es muy probable que en realidad esto no sea un solo sermón, sino que sea la unión de muchas enseñanzas de Jesús. Mateo escribió su Evangelio pensando en la enseñanza, en el caso concreto del pueblo judío, y está muy enfocado en esta línea. Por eso él junta sus grandes sermones a lo largo de todo el Evangelio. Así como Lucas es más literal, va más siguiendo el transcurso de la historia de las cosas que fueron sucediendo, Mateo hace una narración más ordenada de los temas en contraposición a Lucas. Sin ir más lejos, podemos ver de que todos los... Voy a soltar aquí unas cuantas cifras, ¿no? Soy gente de números, o sea, yo las cifras, cuando veo las cifras me siento cómodo, ¿no? De los 107 versículos que hay en el Sermón del Monte en Mateo, solo 29 están en la versión de Lucas. En el pasaje, del Sermón del Monte. 47 los vamos a encontrar desperdigados en diferentes pasajes del Evangelio de Lucas. Y el resto, simplemente Lucas no los va a mencionar. Parece ser que el Sermón del Monte fuera una especie de retiro espiritual de Jesús con sus discípulos. Porque está hablándole a sus discípulos, se acerca a sus discípulos, en el versículo primero lo dice, y empieza a exponerle toda la enseñanza que él tiene en ese momento, ¿no? Parece que es una especie de retiro espiritual, porque aquí en Mateo tampoco hace referencia a eso. En Mateo solo nos habla del llamamiento de Leví, de Mateo, y no hace ningún llamamiento más, pero sin embargo en Lucas, el texto que antecede a las bienaventuranzas y a los primeros fragmentos del Sermón del Monte, viene justo después de la elección de los 12 discípulos. Yo creo que Jesús ha elegido sus 12 discípulos y dice, bueno, pues ahora muchachos, vamos a empezar con las clases teóricas. Y voy a exponeros cómo espero que sea el modelo de la iglesia que yo quiero que empiece a crecer a partir de ahora. Cómo quiero que sea el pueblo que me honra y me conoce y que es de testimonio para los demás. El Sermón del Monte podríamos decir que es un resumen de toda esa enseñanza, ¿no? Es el estilo de vida que Jesús está esperando para su pueblo. Y si miramos el capítulo 1, y esto ya lo prediqué una vez, pero lo voy a repetir porque la primera vez que lo prediqué tenía traducción al eslovaco. Y explicar algunas expresiones que las traduzca un eslovaco que no conoce la lengua castellana fue bastante complicado. Me acuerdo que intenté explicarle algo sobre lo que era sentar cátedra, y traducir eso al eslovaco nos costó bastante. Por tanto, voy a repetirlo aquí muy rápidamente para que nos podamos centrar en la importancia que tienen estos textos para Jesús y cómo él los había referido como un estilo de vida para la iglesia que estaba en momento de nacer y de crecer, ¿no? Dice, si miramos el versículo 1 y 2, tiene 3 detalles muy importantes. Lo primero que dice es que sentándose. Mirad, los rabinos nunca enseñaban de pie, sobre todo cuando tenía que dar una lección importante a todos sus discípulos, a todos sus seguidores. El rabino se sentaba, entonces era una señal de que el rabino nos va a enseñar. El rabino va a dar su lección. El rabino va a expresar ahora las cosas que Dios ha hablado a su corazón, ¿no? Por tanto, la expresión de sentándose, subiendo al monte y sentándose, hacía el preámbulo de que venía una enseñanza muy importante, una enseñanza trascendental para ellos. Después utiliza la expresión abriendo su boca. Esta expresión en el griego es utilizada en 2 vías normalmente. Una, cuando el oráculo iba a hablar. Se decía, va a abrir su boca el oráculo y va a dar las profecías y va a decir todo lo que va a venir para ahora.
Recordemos que el texto está escrito en griego, el textos originales. Entonces, el abrir la boca era cuando alguien iba a pronunciar cosas muy importantes. Era el oráculo, iba a decir lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Si iba a haber lluvia, si no iba a haber, si la cosecha iba a ser buena, si la cosecha iba a ser mala, si íbamos a ganar en aquella guerra o íbamos a ganar en otra guerra. Abriendo la boca era una expresión muy importante, pero además tenía que ver con la connotación de que alguien iba a expresar lo más profundo de su corazón. Abrir la boca significaba que alguien iba a expresar aquello más íntimo de su vida para expresárselo a los demás. Y por último, el tiempo del verbo. No veo ninguno de los filólogos, así que puedo hablar, porque alguien de números hablando de filología siempre suena un poco raro, ¿no? Pero sí que es verdad que utiliza un tiempo verbal de imperfecto. Imperfecto es algo que estaba en el pasado, lógicamente, pero que se repetía continuamente. Esta era una enseñanza que Jesús estaba dando a sus discípulos de una manera continua. ¿Por qué? Porque era muy importante. Porque sentaba las bases de lo que después tenía que ser su iglesia. Entonces, dicho esto, y viendo la importancia de estos textos, ya salto al texto que me gustaría analizar en el día de hoy. Un día quiero hablar de las bienaventuranzas. Creo que tienen muchas enseñanzas también. Pero las bienaventuranzas no eran más que el preámbulo de todo aquello que Jesús iba a explicar en este sermón. Era un poco la presentación de todo aquello que Jesús iba a expresar. Pero un día voy a hacer una predicación sobre las bienaventuranzas. Dice en el 7, pedid, buscad y llamad. Y nos dice que Dios va a responder a esas situaciones. Mirad, el pueblo judío, como he dicho, Mateo era un evangelio escrito para los judíos. Estaba dedicado al pueblo judío. Estaba enfocado a los judíos. Para los judíos había tres cosas muy importantes en su vida litúrgica. Y no por este orden, pero uno era la limosna, otro era el ayuno y otro era la oración. Y lo he puesto al revés, aposta, porque este texto está centrado sobre todo, es una carta magna sobre la oración, que Jesús ha explicado en el versículo 6 cómo deben ser los modelos de oración. Pero aquí no está diciendo cuál debe ser el estilo de nuestra vida de oración. Pues lo que digo, los judíos tenían tres vertientes muy importantes en su liturgia. La oración, el ayuno y la limosna. Pero la más importante de todas ellas para ellos era la oración, porque era algo que hacían cada día. El ayuno no lo hacían cada día, la limosna no lo hacían cada día, pero la oración sí tenían que hacerlo cada día. Era una parte muy importante de su liturgia. Para el pueblo judío era muy importante la oración. Y en el versículo 7 vuelvo a hablar otra vez en el texto del tipo de tiempo verbal que utiliza. Utiliza un imperativo. Utiliza un mandato. Está diciendo, pedid, buscad y llamad. Mirad, y hay dos tipos de imperativo. También he estado mirándolo eso. Está el imperativo aoristo y el imperativo presente. ¿De acuerdo? Bueno, pues el aoristo es un imperativo que sucede una vez. Por ejemplo, yo le digo, David, cuando nos vayamos, agarra las llaves. Sucede una vez, ¿verdad? O si le digo, David, cuando vayamos a salir, cierra la puerta. Es una orden que yo lo doy para un caso concreto, para una vez. Cuando nos vayamos a ir, cierra la puerta, ¿verdad? Pero si yo le digo, David, siempre que salgas de tu cuarto, apaga la luz. ¿Verdad? No es el mismo imperativo, ¿verdad? Es un imperativo que sirve constantemente. Si yo le digo a alguien, cuando nos vayamos, siempre que nos vayamos, cierra la puerta. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que hacerlo continuamente. Es un imperativo para decir, esto, hazlo siempre, sí. No lo hagas ahora, sí. Hazlo siempre, sí. Bueno, pues el imperativo que está utilizando aquí es el imperativo presente. Esto, hacedlo siempre, sí. No es para hoy, no es para esta tarde, no es para el domingo. Eso es un estilo que tiene que ser vuestra oración. Lo que Jesús les está diciendo es que deben ser persistentes, deben ser constantes en la oración. Que no deben ser una cosa que utilicemos, bueno, pues como Santa Bárbara, cuando truena, ¿verdad? No. Es un texto que luego va a utilizar Pablo. En 1 Tesalonicenses, no lo busquéis, yo lo leo 5:17. Dice, orad sin cesar.
Y siempre hemos hablado, sobre todo recuerdo cuando estaba en el grupo de jóvenes, de orar sin cesar. ¿Pero qué significa eso? Que tenemos que estar todo el día ahí, con el rosario y dando la vuelta, y una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, eso. No. Pablo no se está refiriendo a eso. Jesús no se está refiriendo a eso. Lo que está dando es una actitud orante, una actitud de oración, una actitud de buscar a Dios en todas las cosas. Una actitud de que tengamos nuestra vida dirigida siempre a Dios y a darle la gloria a Él. En 1 Corintios 10:31 dice Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, comer, beber o hacéis otra cosa. Dentro de hacer otra cosa ya entra todo. Dice, hacedlo siempre para la gloria de Dios. Esa es la manera que vivamos una actitud de oración. Esa es la manera que Jesús les está enseñando aquí en un momento trascendente. Es el tipo de persona de oración que yo espero de vosotros. Pero además dejadme entrar un poquito en los verbos en concreto que nos está dando. El verbo pedir, el verbo buscar y el verbo llamar. Mirad, la primera parte es muy fácil. Todos lo sabemos. La lista, ras. La de la compra, quiero esto, 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 esto y esto. Esta nos sale muy bien. Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, Señor, necesito lo... Hasta ahí vamos bien. Pero Jesús no ha dicho solo pedir. Ha dicho buscar. ¿Y sabéis qué implica buscar? Implica levantarse y ponerse en marcha. Implica una actitud positiva de empezar a hacer cosas. Yo no puedo, ayer se me perdieron las llaves. Yo no puedo buscar las llaves sentado en el sofá, ¿verdad? Tengo que ponerme y empezar a buscar ahí, en una bolsa, en un cajón, en otro lado. Aparecieron las llaves, para la tranquilidad de todos. ¿Sí? Buscar implica que yo me pongo en marcha. Buscar de lo contrario a la pereza espiritual en la que muchas veces nos movemos. Jesús está pidiendo en nuestra oración, no solo que nos acerquemos a Él para pedir, que vamos a recibir, sino que busquemos, que le busquemos a Él, que busquemos a ver qué tenemos que hacer en la iglesia, que busquemos a ver qué tenemos que hacer, y no me quiero adelantar al punto 12, que es lo que centra el mensaje. Pero es que además de pedir y de buscar, de levantarnos, de dejar una actitud de pereza y traslademos a la iglesia de una actitud de pereza espiritual, de quedarse siempre cómodo y confortable, habla de llamar. Y cuando tú llamas, ¿qué esperas? Que alguien conteste, ¿verdad? Llamar está asociado a que alguien conteste. Y si tú llamas, es porque quieres escuchar a la otra persona, ¿verdad? Quieres tener comunión con la otra persona. Quieres estar con la otra persona, aunque solo sea por teléfono, poder hablar. ¿Os dais cuenta que la oración es mucho más que pedir? ¿Os dais cuenta que la actitud de oración es mucho más que una lista de cosas y necesidades que tenemos? Que Dios no las quita, por supuesto. Pero quedarnos con esa parte de la oración es quedarnos con 1/3 de la bendición de Dios en nuestras vidas. Con 1/3 de la bendición de nuestras vidas. Dios quiere mucho más. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere tener comunión con nosotros. En el fondo, buscad, pedir, buscar y clamar a Dios es la manera de tener la presencia del Espíritu Santo que Dios quiere en nuestras vidas. De esa manera cerramos el círculo. De esa manera podemos tener comunión con Dios. De esa manera podemos vivir de tal manera que le demos toda la gloria a Él en todo lo que hagamos. Comamos, bebamos o cualquier otra cosa, como decía Pablo. Y además tenemos la promesa de que Dios nos va a tomar en serio en los versículos siguientes. Y esos ejemplos no están puestos porque sí. Están puestos precisamente para decir, yo no te voy a dar, no te voy a intentar engañar. Jesús está diciendo, Dios nos va a intentar engañar, el Padre nos va a intentar engañar.
Una piedra y un pan a lo mejor se pueden parecer, pero no son lo mismo. Un pescado y una serpiente, pensad en una anguila, es un pescado, que además estaba prohibido por los judíos. Por eso yo creo que Mateo utiliza el ejemplo de la serpiente, pensando posiblemente en una anguila. Un pescado y una anguila. No, te va a dar un pescado. En Lucas habla, nadie va a pedir a su hijo un huevo y le va a dar un escorpión. Porque los escorpiones que hay por la tierra de Judea, más bien los alacranes, no sé si los conocéis, son medio grisáceos, y os envuelven así y pueden parecer un huevo. ¿Qué me está diciendo Jesús? Dios va a tomar en serio si vosotros ponéis vuestra parte. Dios va a tomar en serio si vosotros buscáis tener la comunión con Él. Y la presencia del Espíritu Santo va a venir en vuestras vidas. Y vais a vivir una vida completa. No os vais a quedar solo con un tercio de mis bendiciones. No os vais a quedar solo con una parte de las bendiciones que yo tengo para vosotros. Yo quiero daros una vida completa. Pero tenéis que empezar a buscar. Y a buscarme de verdad. No dentro de vuestra comodidad y vuestra pereza espiritual. Y tenéis que empezar a llamar a mi puerta. ¿Y llamarme para qué? Para que yo esté con vosotros, para que hablemos, para que conversemos, para que tengamos comunión. Ese es el estilo de oración. El modelo de oración nos lo ha dado antes, en el capítulo 6. Pero aquí Jesús está enfatizando, ese es el estilo de oración que yo quiero. Ese es el estilo de oración que yo estoy esperando. Y llegado a este punto, llega, ya os digo, un tema que siempre que lo he leído ahí, la regla de oro, dice el título en la versión de Reina Valera del 60, dice la oración y la regla de oro. La regla de oro. Me parece un título muy contundente. Muchas normas, muchas instrucciones, muchos mandamientos, pero esta es la regla de oro. Vamos a intentar entenderla un poquito, ¿verdad? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto la ley y los profetas. Y espero que Dios me ayude a transmitir lo que Él me ha dicho a mí y me ha tenido que corregir. Repito, me ha tenido que corregir cuando estaba preparando este mensaje. Lo primero, fijaros que dice, así que. La Biblia no está escrita de esta manera por belleza literaria, que también, por supuesto, yo no voy a decir que no. Pero Dios hace las cosas siempre con un propósito. Así que, o sea que, después de todo lo que he dicho, quiero llegar a esta conclusión. Parece que Jesús ha dado estas instrucciones, ha dado todas estas normas. Si leéis en casa los textos anteriores de todo el Sermón del Monte, Él habla de la ley, de la ira, del adulterio, del divorcio, de los juramentos, del amor a los enemigos, de la limosna, de la oración, del ayuno. Habla de un montón de cosas. Y parece que aquí ya está llegando al final, dice, ¿así que? Es decir, por lo tanto, la conclusión a la que llego ahora es esta regla de oro que tenemos de aquí. Y fijaros, vamos a hacer un poco por el final. Dice, porque esto es la ley y los profetas. Parece que nos está hablando, esta es la justicia que yo quiero que vosotros transmitáis. Este es el mensaje especial y diferente que yo quiero que vosotros empecéis a transmitir, que yo estoy transmitiendo. Jesús había dicho, en el 5:17, 2 páginas más atrás, dice, no penséis, Él empieza aquí, el Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas, con un preámbulo, las bienaventuranzas, las bendiciones que hay, tal. Y entonces empieza, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Empieza, parece ser, su exposición doctrinal, hablando de la ley y los profetas. No he venido a anularla, no he venido a cancelarla, no he venido a derogarla, he venido a cumplirla. Y aquí que parece ser que está llegando a la conclusión y está cerrando el círculo de todo este gran mensaje, así que dice, esta es la norma que resume todo lo que estoy explicando aquí. Y esto son la ley y los profetas. Parece que Jesús está cerrando el círculo de toda su enseñanza. Empezó en el 5:17
con todas estas situaciones y acaba con esta regla de oro. Parece la conclusión y la culminación de su enseñanza ética, de cómo espera que sean nuestras relaciones. Parece que aquí lo que está diciendo, y a partir de ahora empieza la ley de Cristo, que no anula la anterior, sino que cumple y ratifica. Esa es la ley que mi Padre os había dado desde el principio, cuando estabais en el desierto. ¿Y sabéis por qué? Y fijaros lo que dice, que hemos hablado del preámbulo, hemos hablado. Todo lo que queréis que los demás hagan con vosotros, id y hacedlo vosotros. Para mí Jesús está dando un paso más allá que todos los demás que le habían precedido y todos los demás que vienen después. Jesús da un paso más allá. Porque le dice, todo eso que vosotros esperáis que hagan con vosotros, todo eso que a vosotros os gusta que os hagan con vosotros, no esperéis, id y hacedlo vosotros. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia respecto a todo lo que se les había hecho hasta ese momento. Tengo una lista, la tengo que leer porque no me la sé de memoria, pero de muchos otros pensadores que dijeron algo parecido a lo que Jesús había dicho. Incluso algunos pensamientos de después de Jesús que dicen algo parecido a lo que Jesús está diciendo. Pero vamos a ver que parecido, pero no igual. Porque parece, la regla de oro en el fondo parece algo de lo más natural, ¿no? Parece algo, bueno, eso es obvio, ¿no? Eso nos lo han dicho muchas veces, ¿no? En el colegio, ¿cuántas veces lo he repetido? No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Mirad, Tobías en su libro apócrifo dice, lo que odias, no lo hagas a nadie. El Talmud, el desarrollo de la ley que habían hecho los rabinos, el gran maestro Gilel dice que un gentil podía ser a ser prosélito, es decir, alguien que no era judío podía ser, por lo menos, simpatizante de la fe judía. Dice, para ello, dice, lo que te es odioso, no lo hagas a otro. Filón, el filósofo judío, también dijo, no debe hacer uno lo que disgusta que le hagan. Sócrates, uno de los padres de la filosofía griega, que va a ser después la filosofía que soporta toda nuestra cultura. Lo que otros hacen que te produce enojo, no lo hagas a ellos. Las culturas orientales, Confucio, tengo para todos. El gran maestro chino dijo, no hagas a otros lo que no desean que te haga a ti. Fijaros. Esa es la mentalidad de nuestra sociedad hoy en día. Mira, aquello que te molesta no se lo hagas a los demás, y así nos va a ir bien a todos. No hagas una actitud negativa. Y como digo, Jesús va un paso más allá. El planteamiento de Jesús es en positivo. Mirad, llevamos una serie de mensajes que nos están hablando, tanto Óscar hace 2 semanas, Josué también habló en cierto modo de ello, y Óscar la semana pasada, de ponernos a hacer cosas nosotros, no estar esperando a que lo hagas. Jesús aquí lo que nos está diciendo es, lo que tú quieres que hagan contigo, ve y hazlo. Es lo mismo, casi lo mismo, pero uno es el negativo y el otro es el positivo. ¿Y quién es el positivo? Es Jesús el positivo. La enseñanza de Jesús va en positivo. La enseñanza de Jesús está enfocada en empezar a favorecer a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Creyentes, incrédulos, aquí no hay distinción. Y ese mensaje está dirigido a sus discípulos, a sus seguidores. Fijaros, como decía Óscar la semana pasada, antes le he puesto el ejemplo, si vosotros que sois malos le dais las cosas a vuestros hijos, vosotros que sois malos, y repito, está hablando a los discípulos, está hablando a los creyentes que había en ese momento. No está hablando a... Luego él va a dar también esta instrucción a los fariseos, pero los fariseos que le estaban tentando, que le estaban buscando, le va a decir, mira, estas son las reglas. Pero a sus discípulos está diciendo,
Estas son las reglas, pero hay que dar un paso más. Hay que ser activo, hay que dejar la pereza, como decíamos, en el buscar. Hay que dejar la pereza espiritual y ponerse a intentar favorecer. Esa es la norma que Jesús está esperando. Y no debe ser solo entendido como una regla más. Bueno, es una regla más, no. Debe ser un estilo. Debe ser algo que nos caracteriza como iglesia. El intentar aportar. No vivir de una manera pasiva, digo, bueno, yo estoy aquí, no molesto a nadie y por tanto que nadie me moleste a mí. Es una manera cómoda, pero no es el modelo de Jesús. Ese no es el modelo de Jesús. El modelo de Jesús es ponte las pilas, ponte en marcha. Jesús conmigo ha tratado mucho esta semana, Dios ha tratado mucho esta semana, decir, ¿y tú? ¿Tú te pones en marcha o esperas que te lo den todo hechito? Tú vas y te acercas, acordaros lo que nos decía Óscar hace 2 semanas, que la clave era ve a tu hermano que tiene algo contra ti y habrás ganado un hermano si lo solucionas. O estoy esperando que sean todos los hermanos los que vengan a hablar conmigo porque yo me siento ofendido. ¿Ves que el paradigma es otro? Y yo me sentía muy confirmado de decir, Dios nos está hablando como iglesia de este tema, de que tenemos que empezar a quitar la pereza, posiblemente espiritual, y empezar a tomar acciones positivas, acciones activas sobre estas situaciones. Estas enseñanzas, como hemos visto que damos aquí, eran todas enfocadas en lo negativo, en no hacer, en no molestar. Pero Jesús va un poco más allá de el no hagas aquello que no quieres que hagan contigo. Y Él fue el modelo, porque Él fue un paso más allá con nosotros. Él sí fue un paso más allá con nosotros. Él sí que dio un paso más allá y se implicó en nuestra salvación. Él sí que dijo, aquí estoy yo iré, Padre, yo voy a salvarlos, yo voy a morir por ellos. Nos dio el ejemplo de lo que espera de nosotros. Hay varios textos, voy a leer solo unos cuantos. Primera de Pedro 2:21. Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él marcó el camino de cómo debíamos ser los demás. Jesús es una persona totalmente entregada al servicio de los demás. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y aquí todos decimos amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese ya no lo leemos tanto, porque ese ya nos incomoda un poquito más, ¿verdad? Efesios 5:2. Andad en amor, así como Cristo también os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Te voy a dar la vuelta. Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Por tanto, andad vosotros también en ese amor. ¿Os dais cuenta cuántos textos están hablando en esta situación? Que no nos podemos conformar a simplemente no ofender a nadie. Que no nos podemos conformar a decir, no, yo no voy a molestar a nadie y con eso seguro que lo hago bien. Con eso seguro que no me equivoco. Mirad un ejemplo muy fácil de esto, que lo vamos a entender todos. El sacerdote y el levita, profesionales del servicio en la iglesia. Perdón otra vez que me meto con los pastores y con el líder de alabanza, también voy a meter. El pastor y el líder de alabanza que iban para allá. ¿Ellos habían cometido pecado con aquel herido? No. ¿Ellos habían sido los que habían maltratado? No. Ellos que dijeron, yo no puedo pararme aquí, yo tengo cosas importantes que hacer, ¿no? Y no se pararon. Jesús los señaló. Dijo, no, el que paró, el que hizo las cosas bien fue el samaritano. Porque el samaritano, acordaros, ya prediqué en un momento, posiblemente era un comerciante que circulaba mucho por ahí. Pensaba, si a mí me pasara, a mí me gustaría que vinieran a ayudarme. Y entonces él puso en práctica la regla de oro. Aquello que tú quieres que hagas, hazlo con los demás.
No te conformes. No podemos enclaustrarnos en nuestro mundo en el que no ofendemos a nadie, pero tampoco hacemos nada positivo. No, esa no es la norma. Esa no es la regla que Jesús. Porque además en Santiago 14, bueno, hay un refrán, ya se me lo saltaba, hay un refrán castellano que dice, mal hace el que no hace bien, aunque mal no haga. Y esto, en términos bíblicos, lo encontramos en Santiago 4:17. A aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Rotundo esto. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, el famoso pecado de omisión, ¿verdad? Cristo no solo se enfoca hacia una rectitud en nuestra vida, que también, por supuesto, tenemos que entender que eso está incluido ahí, hacia hacer las cosas bien y no molestar a nadie. Jesús nos pide que tengamos una vida también sacrificada, y no solo para nuestros amigos, sino para nuestros enemigos. En el 5:44 de este mismo texto del Sermón del Monte habla de eso, amad a vuestros enemigos. Ese es el nuevo paradigma. Ese es el modelo que Jesús venía a implantar para su iglesia. Ya estoy acabando, ya estoy llegando al final. Estoy tomando muchos minutos. Si se tuviera que inventar en una sola frase este mensaje de Jesús, posiblemente, este podría resumirlo muy bien. Porque nos da un patrón de guía, incluso en esas situaciones en que nosotros no sabemos qué hacer. Cuando no sepamos qué hacer ante una situación, ante un problema, ante un hermano que vemos en dificultad o ante algo que veamos en la iglesia, Jesús nos está dando la guía. ¿Qué te gustaría que te hicieran a ti en esa situación? Pues ves tú y hazlo. Ahí tenemos la norma. Ahí tenemos la regla. Y yo soy muy malo en eso. Yo lo reconozco aquí abiertamente. Yo soy muy malo en eso. Porque muchas veces, como no sé qué decir o qué hacer, no hago nada. Así no me equivoco, seguro. El que no hace nada posiblemente tiene menos riesgos de equivocarse. Pero no es el modelo que Jesús nos está poniendo. No lo es. El modelo es ir y hacer el bien a aquellos, tal y como nosotros. Esperamos que nos lo hagan nosotros, porque así a nosotros nos gusta recibir el saludo, la palmadita o el apoyo en el momento en que estamos ahí un poco en dificultad. Pero ¿has pensado en todos los hermanos que a lo mejor también lo necesitan y no lo estamos haciendo? Yo esta semana he pensado mucho en ello. Y he pensado todas las veces lo mejor que yo podía haber hecho algo más. Un pasito más. Y haber ido a mi hermano y a lo mejor darle un abrazo, una palmada en la espalda, sabiendo que estamos ahí con él. Sabiendo que a lo mejor necesita nuestro apoyo y está esperando que alguien se le acerque. Esta es la norma de la conducta cristiana que Jesús estaba dejando. Que a veces algunos me diréis, dice, pero bueno, eso pone nuestra norma de comportamiento en un nivel un poco bajo, nosotros mismos. ¿Acaso somos nosotros la medida de todo? No, la medida de todo es Dios. No nos equivoquemos. Pero Dios lo que nos está pidiendo, y Dios lo que se ocupa, y me vais a entender muy bien. Habéis oído mucho hablar del estado de bienestar, ¿verdad? Está muy de moda hablar del estado de bienestar. El estado de bienestar no va a llegar hasta que la humanidad no comprenda que Jesucristo es el Señor. Ese es el estado del bienestar. Y Jesús está ocupado en nuestro bienestar. Muchas veces se ha predicado desde los púlpitos, desde las iglesias, un Jesús y un Dios restrictivo, con muchas normas de no hacer esto, no hagan lo otro, de penitencia, de flagelación, de oscuridad. Y parece que Dios estaba intentando quitar la felicidad de su pueblo y su humanidad. Y eso es lo que está intentando el otro, no Dios. Dios busca la felicidad de su pueblo. Dios busca el bienestar de su pueblo. Y nos da herramientas. Y estas son las herramientas. Y hermanos, vuelvo al principio del texto. Esto no es fácil. Esto no es fácil de hacer. No es sencillo. Para esto necesitamos
que el amor de Dios llene nuestras vidas. El amor de Dios tiene que ser la guía de nuestras vidas. ¿Y sabéis cómo se consigue que el amor de Dios sea la guía de nuestras vidas? Con la presencia del Espíritu Santo. ¿Y sabéis cómo se consigue la presencia del Espíritu Santo? Si habéis estado atentos, lo he dicho al principio. Pedid, buscad y llamad. No solo pedir. No solo vengamos aquí con la lista de la compra. Nos quedaremos con la mitad de las bendiciones. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas y que su Espíritu Santo nos llegue. Y entonces es cuando podemos vivir con esta realidad. Como he dicho, Jesús después, en Mateo 22, del 35 al 40, les va a explicar esto a los fariseos que le están tentando. Mirad, la primera regla, amar a Dios sobre todas las cosas. Y la segunda, parecida a esta, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso va dirigido de una manera universal, no solo a los creyentes. Eso va dirigido a los creyentes y los no creyentes. Por tanto, la medida de todo eso es el amor de Dios. La medida de todo eso es el amor de Dios. Y solo tendremos el amor de Dios si la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y de esa manera podemos ver que en Filipenses 4:13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la clave para cumplir la regla de oro. Vivir en Cristo, vivir en su presencia. No quedarnos con la mitad de sus bendiciones. Pero una vez que las hemos recibido, dar un paso más. Dar un paso más. Y ponerse en marcha. Y dejar la pereza espiritual. Y ser capaces de vivir esta realidad con respecto a todos los que están a nuestro alrededor. Amigos, enemigos, creyentes, no creyentes, familia, no familia, todos aquellos. Como digo yo, estoy acabando aquí. Espero que la regla de oro también pueda presidir vuestras vidas, porque es muy importante que los cristianos seamos un ejemplo. Llevamos varios mensajes donde se nos pide la iniciativa. Óscar nos retó a tomar la iniciativa de ponernos en paz con nuestros hermanos. Josué nos recordó del señorío de Jesucristo. ¿Es el Señor de nuestras vidas de verdad? Si es Jesús el Señor de nuestras vidas, está en la regla. Óscar nos recordaba la semana pasada, vuestras obras hablan de quién es vuestro Padre. Y yo pregunto aquí, ¿vivimos de acuerdo a esta regla de oro? ¿O vivimos en unos niveles plata o bronce? Unos niveles un poquito inferiores. ¿Somos de los que buscamos cómo vamos a hacer el bien? ¿Somos los que venimos a la iglesia pensando qué bien voy a hacer hoy en la iglesia? ¿O somos de los que venimos a la iglesia y dicen, bueno, voy a ver qué recibo? Voy a saludar a mis 4 amiguetes de la iglesia, los demás. No voy a saludar a estas personas porque a mí estas personas no me aportan nada. ¿Quién no ha dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho. Yo lo he pensado. A mí estas personas no me aportan nada. Yo, si no quieren hablar conmigo, que no hablen. Yo lo he pensado alguna vez. Esa es categoría bronce o hojalata, diría yo. ¿Vivimos nosotros conforme a esta regla de oro? ¿Vivimos con este compromiso? Lo que estamos sembrando en nuestra iglesia refleja esta norma que Jesús dejó como culminación de su mensaje para la iglesia. Es un principio que no pasa en el tiempo. Es un principio que tiene validez hoy. Y como les da mucha caña a los pastores, voy a contar una historia de un pastor que sí vivía con esa regla de oro. La leía justamente también esta semana y me quedaba impactado. Había un pastor que volvía a casa también después de una jornada en la iglesia, supongo, con muchos temas, con muchas preocupaciones, con muchas situaciones. Y volviendo a casa vio un señor ahí apoyado en una farola, era de noche, estaba solo. Y él podía haber hecho, bueno, yo voy para mi casa, yo he trabajado y a mí voy a descansar, voy a ver a mi familia. Pero pensó, quizás este señor necesita algo. Y se acercó a él. Y le preguntó, ¿está usted bien?
¿Necesita algo? ¿Conoce a Dios en su vida? ¿Sabéis qué pasó con aquel señor de la farola? Que le contestó de cualquier forma y dijo, usted no se meta en mi vida, ¿qué me viene a molestar ahora y todas esas cosas? Esto nos puede pasar. No me moleste. Oiga, siga por su camino y déjeme en paz a mí. ¿No le molesta a usted? El pastor dijo, no se preocupe. Siguió caminando. 2 semanas después, este hombre estaba llamando a la puerta del pastor. Le estaba diciendo, quiero pedirle perdón porque usted se acercó a mí cuando yo necesitaba hablar de Dios. Yo quiero que usted me hable a mí de Dios, porque yo quiero conocer a Dios. Y esta persona se convirtió. Y esta persona empezó a trabajar en la iglesia enseguida porque quería hacer y ayudar. Y esta persona, la historia es del periodo entre guerras. Poco tiempo después, estalló la Segunda Guerra Mundial, fue mandado al frente. Parece ser que entre sus compañeros era una persona de apoyo, de testimonio y de que les animaba, pero a los pocos meses cayó en combate. Pero había preparado su encuentro con Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque esa persona decidió dar un paso más y acercarse a Él. Esa persona decidió dar un paso más, insignificante, incluso le trató mal al principio. Le salvó la vida por llevar a cabo la regla de oro. No tenía ninguna necesidad, podía haber pasado por allí y siguió para su casa, ya había hecho su jornada. Pero decidió dar un pasito más. Mientras los hermanos que tienen que acompañarnos en los himnos se preparan, yo os voy a pedir que nos pongamos de pie y que oremos. No lo suelo hacer mucho, pero sí me gustaría que orásemos para que Dios nos ayude a ponernos en marcha, para que Dios nos ayude a estar preparados para dar un paso más cada vez que tengamos la oportunidad. Yo me gustaría que esta palabra haya tocado tu corazón, como he dicho, como el mío lo ha tocado. Y llevaba mucho tiempo queriendo hablar de esta palabra, pero no he encontrado el mensaje. Y cuando he profundizado me he dado cuenta cuántos errores tenía en mi vida. Yo me gustaría que, por eso he pedido que todos de pie, para que no haya unos que se pongan de pie y otros que no. Que cada uno el que sienta en su corazón haga también una oración al Señor pidiendo, Señor, yo quiero vivir conforme a la regla de oro. Yo quiero vivir dando un poquito más y quiero dejar la pereza espiritual a un lado. Padre Celestial, muchas gracias te doy por la paciencia que tienes con nosotros, por la cantidad de veces que cometemos errores y pensamos que andamos en el camino cierto sin ser así. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti a pedir muchas cosas y tú no las concedes. Pero ayúdanos también a buscar tu rostro, Señor, a buscarte a ti, porque te vamos a encontrar. Y ayúdanos a tener comunión contigo, a llamar, a clamar delante de ti, para que podamos tener comunión contigo, Señor. Y ser personas de impacto en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestra familia. No limitarnos, Señor, a no hacer las cosas mal, sino buscar el hacer las cosas bien. Ayúdame a mí el primero y a todos mis hermanos que estamos en esta mañana aquí a vivir conforme a la regla suprema que tú has dado. Y que sea el amor de Dios el que llene nuestras vidas y contagie a los que están alrededor, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que nos presentáramos.